Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Sé que muchos de vosotros sois muy aficionados al género de terror y hoy os voy a contar un cuento realmente terrorífico. Muchas de las peticiones que me habéis hecho, bastantes de vosotros, de mis suscriptores, ha sido que comente la película El Exorcista, de William Friedkin. La verdad es que para mí, si os soy sincero, El Exorcista, la película, es una grandísima obra maestra del cine de terror, pero la película que os voy a comentar esta noche, pues prácticamente se puede decir que no solo supera al Exorcista en todos y cada uno de sus aspectos, es que El Exorcista y todas las demás películas de terror de la historia del cine se deben prácticamente a la existencia del film que os voy a comentar, o prácticamente que vamos casi a sufrir, porque el film del que os voy a hablar esta noche es una auténtica pesadilla, una pesadilla atmosférica, onírica, subjetiva y realmente escalofriante. Una pesadilla donde se puede decir que aquí es donde comenzó el auténtico género de terror, en el año 1920, o sea, nos vamos a trasladar 100 años antes, y que para mí, junto con el Nosferatu de Murnau y la carreta fantasma de Víctor Sjostrom, forman un trío de películas que definieron de por sí el género fantástico, el cine fantástico tal y como lo conocemos hoy en día. La película que os voy a comentar pertenece a mi favorito movimiento cinematográfico de todos los tiempos, que generó lo que se denomina hoy en día pues la época dorada del cine alemán, que fueron los años 20 del siglo pasado. El gabinete del Dr. Caligari, que aquí la tengo en edición DVD en mi colección de orígenes del cine, es el máximo exponente del expresionismo alemán, cuyas características más presentes o más importantes eran dotar a los personajes de unas interpretaciones exageradas, pero no solo exageradas en el sentido de solo en lo que es la creación del personaje en sí mismo, sino también en la puesta en escena. Los decorados eran retorcidos, pesadillescos, con líneas oblicuas, líneas de fuga que no iban a ninguna parte. Todos los decorados, incluso realizados en exteriores, estaban pintados en interiores. La luz estaban pintadas en los mismos decorados para darle un tono más onírico, más pesadillesco, y la verdad es que el expresionismo alemán encontró su máximo exponente en el gabinete del Dr. Caligari. Si esta película no hubiera existido, tendría que haberse prácticamente inventado, porque es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Para mí casi todas las películas del género de terror, en parte, en poco parte o en mucho, beben de esta película, de la de Nosferatu y también de la carreta fantasma, formando un triunvirato de films únicos del género fantástico. Sé que el cine mudo no es un cine que ahora mismo, casi 100 años después de que se inventara el cine sonoro, efectivamente no está de moda. Pero es muy importante que yo comente este tipo de films de vez en cuando, porque la importancia y la historia del cine fue brutal. Aquí es donde se establecieron las auténticas bases de todo lo que conocemos hoy en día por el cine. Es decir, la estructura narrativa, los personajes, y el expresionismo alemán es de todos los movimientos cinematográficos el más influyente, sobre todo en el género fantástico, en el cine de terror. Es más, el cine de terror fue evolucionando gracias al expresionismo alemán. Históricamente el expresionismo alemán nació cuando, después de la Primera Guerra Mundial, el orgullo alemán fue realmente tocado y prácticamente hundido. Y entonces la sociedad alemana estaba muy negativa en todos sus aspectos. Y toda esa negatividad la expresó en las películas del expresionismo alemán, con personajes realmente desaforados, al límite, todos muy negativos, pero filmados de una manera realmente como si fueran películas hechas en otro mundo, en otro universo, en otra galaxia, porque hoy en día serían completamente irrepetibles. Las películas del expresionismo alemán más importantes fueron El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, Metrópolis de Fritz Lang, Los Nibelungos,
El Golem y muchísimas otras grandes obras maestras que ya os iré contando para que las vayáis descubriendo, porque es realmente importante que las conozcáis. El gabinete del Dr. Caligari es una película tan importante en la historia del cine que sin ella, tendría que haberse reinventado completamente el género de terror y el género de fantástico en sí mismo. Porque es una pesadilla, digamos, muy subjetiva, porque lo que estamos viendo son, digamos, una historia a través de los ojos de unos maniáticos, de unos locos que creen ver fantasmas, espectros por todas partes, como ahora os iré contando. Pero la historia, la verdad es que no deja de también tener un trasfondo crítico, incluso político. Pero el film es totalmente fantástico. Os puedo decir que el gabinete del Dr. Caligari causó tal sensación en su momento que la crítica quedó totalmente obnubilada. La gente se salía del cine espantada de lo que estaba viendo en 1920 porque realmente tuvieron muchísimas pesadillas, al igual que luego en 1975 la gente tuvo pesadillas con Tiburón. Pero no me voy a enrollar más y vamos a ir a lo que es el argumento de la película, porque es realmente una pesadilla terrorífica que pone los pelos de punta. Yo la estuve viendo ayer y casi siempre que la veo, siempre, no es que, hombre, realmente pase auténtico miedo, pero yo me puedo decir cómo realmente muchas veces filmaron o cómo el director filmó a los actores para que pareciesen sus interpretaciones, la de algunos actores, como si fueran auténticos cadáveres vivientes, como si fueran espectros, como si fueran fantasmas sin rumbo, como si fueran zombies, muertos vivientes, vagando por las ciudades de un modo u otro. Todo ello con una puesta en escena totalmente teatral, pero absolutamente auténtica, en el que los decorados forman formas geométricas extrañísimas. Los personajes se mueven por pasillos, por casas, por estancias, habitaciones, puertas que se abren y que se cierran, con unas formas oblicuas, triangulares, pentagonales, como si estuviéramos dentro de una auténtica pesadilla. Los personajes tienen la mirada completamente huidiza, o sea, nunca miran a los interlocutores, a la persona que tienen enfrente, sino que siempre los ojos, completamente desvariados, los tienen mirando hacia arriba, como sin saber lo que pensar, como si fueran auténticas almas en pena. Así es el gabinete del Dr. Caligari, una auténtica pesadilla terrorífica. Argumentalmente nos encontramos la historia que se desarrolla en un gran flashback, en donde se hace un uso, a veces un poco abusivo en este film, de lo que es el fundido en negro. El fundido en negro es cuando la lente se va encogiendo poco a poco hasta centrarse en el rostro de una persona o se va abriendo. Entonces la película comienza con una especie como de parque, o sea, como si fuera una especie de parque con un muro, pero que todo está rodeado, ese parque, rodeado de árboles que son todos retorcidos, que parecen como espinas gigantes, que parecen como árboles que terminan en punta, muy geométricos, con un camino que se pierde en la lejanía, y ahí hay dos personas sentadas en un banco muy extraño al lado de un muro que no es uniforme, un muro que va haciendo extrañas formas. Y entonces nos encontramos con dos personas que no se están mirando el uno al otro, sino que tienen las miradas completamente huidizas, que tienen las miradas no se saben en dónde y que no sabemos lo que están pensando. Y uno de ellos le dice al otro: solo veo fantasmas, fantasmas y espectros que se están moviendo por las calles continuamente. Y tengo miedo a esos fantasmas que están deambulando por esta ciudad y que no me dejan ver ni a mi mujer ni a mi hija. Es un señor ya mayor, canoso, pero que solo en su mirada completamente desaforada solo ve espectros y fantasmas por todas partes. Y hay un joven sentado a su lado, una persona que es prácticamente el protagonista de la película, que dice: que no te dejen ver a tu mujer y a tu hija, eso no significa nada. Yo estoy prometido con una mujer que realmente estoy muy enamorado de ella, y por lo visto ahí viene. Y de repente la situación cambia del plano del fundido hacia un plano en donde vemos que en esa especie de bosque, que parece sacado de un cuento terrorífico, aparece como una especie como de alma en pena, como de espectro, como una mujer vestida completamente de blanco,
pero que camina completamente descalza y además a un ritmo muy pausado, que tiene los brazos lánguidos y los ojos mirando hacia el techo. Va andando completamente despacio y pasa delante de su, normalmente, o lo que suponemos, su prometido, y él dice, él es mi prometida. Esta mujer va caminando a través de ese bosque, pero ese bosque está filmado de tal manera como cuando Nosferatu, como en la película Nosferatu, se distorsiona el color o las lentes para dar colores extraños, para dar colores como azulados, como si lo que es el celuloide de la película estuviese como velado o quemado en algunas partes, para dar sensación como más onírica o más terrorífica. Y vemos que esta mujer se comporta como un auténtico espectro, va caminando hacia no se sabemos dónde, y llega a un muro donde da la vuelta y vemos que la cara la tiene completamente pálida, parece un muerto viviente, otro espectro, porque está completamente blanca, tan blanca y tan pálida como el traje que lleva, y con los ojos mirando hacia el cielo, es decir, no sabe a dónde va. Estamos en una película extrañísima, que decimos, efectivamente, esa ciudad o en ese lugar donde están, ¿está completamente lleno de espectros y de fantasmas? ¿O qué es lo que realmente ocurre en esa ciudad o en ese lugar? Y entonces el hombre le dice al viejo que tiene al lado, al señor mayor, le dice, y le voy a contar una historia completamente terrorífica que no tiene nada que ver con lo que usted me ha dicho. Y se desarrolla la historia en un gran flashback, y es la historia de una pequeña ciudad llamada Ostenwald, que se desarrolla la acción aproximadamente a principios de siglo, 1920, 1915 aproximadamente, en donde en un pueblecito donde hay una serie de gentes, unas personas que viven normalmente sus vidas, pero es un pueblo muy extraño, ya fantasmal de por sí, con esas formas geométricas tan extrañas y tan dignas del expresionismo alemán, con esos edificios que terminan en punta, con ventanas que no son ventanas, son ventanucos, con escaleras que se guían hacia ninguna parte, pero que las personas parecen que se visten de una manera completamente normal. A este pueblo llega un ser muy extraño, cabizbajo, encorvado, con unas gafas y de aspecto completamente viejo, y que se va moviendo de una manera muy extraña, con un bastón y con un sombrero. Y se dirige al ayuntamiento de esta ciudad para pedir permiso para realizar una pequeña muestra de un espectáculo, porque en la ciudad va a haber una feria. Se dirige al ayuntamiento y pide permiso para mostrar su espectáculo, por así llamarlo, a lo que son los funcionarios del ayuntamiento de la ciudad, el cual les dice, ¿y cuál es realmente el espectáculo que usted tiene que va a realizar? Dice, sonambulismo. Tengo un sonámbulo. Evidentemente le niegan completamente este derecho. Pero este personaje tan maquiavélico, que se hace llamar Doctor Caligari, no se va a amilanar. Y entonces él, dentro de la feria, monta su espectáculo. Un espectáculo en el que la gente es trasladada al interior de una cámara, y en esa cámara hay un sarcófago. Y entonces este Doctor Caligari le dicen, van a ver ustedes a una persona que no está ni viva ni muerta. Una persona que lleva 23 años en el limbo. Es decir, una persona que no siente ni padece, que parece un espectro, un muerto viviente, un zombi, pero que ustedes le podrán hacer cualquier pregunta que ustedes crean precisa. Entonces se abre la tapa del sarcófago y vemos al auténtico protagonista de la película, que es el actor Conrad Veidt, en el papel de Cesare. Cesare es un sonámbulo, pero realmente es un sonámbulo que está completamente hipnotizado por el doctor Caligari. Este doctor, de mirada extraña, de extrañas intenciones y también de extraña vestimenta. Entonces, cuando este doctor hace que Cesare abra los ojos están completamente o casi completamente en blanco. Él está pálido, cadavérico, va completamente vestido de negro, pero las manos las tiene completamente blancas, tez blanca como si fuera un fantasma, como si fuera un zombi o un espectro o incluso un vampiro. Y le dicen, pueden hacer ustedes la pregunta que todos quieran. Y hay un hombre, amigo de nuestro protagonista, del señor que estaba sentado contándole su historia
al principio de lo que os estoy mencionando, llamado Alan, y le dice Alan a Cesare: ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuánto tiempo crees que voy a vivir? Entonces Cesare abre esa boca completamente llena de dientes que parece que se le van a caer de un momento a otro porque parece un cadáver viviente, y le dice: usted vivirá hasta el amanecer. Y es que en la ciudad donde ha llegado este doctor Caligari se están empezando a producir una serie de crímenes muy extraños, y ya ha habido el primero que no sabemos de dónde ha salido, no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Entonces, claro, este hombre, de un señor de principios del siglo XX, en donde esas ferias eran tan impresionables para todo el público, se cree que va a morir, pero es que es totalmente cierto. Y esa noche, al día siguiente, al amanecer, Alan aparece completamente muerto, con un cuchillo clavado en su cuerpo. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero su amigo Francis, nuestro protagonista, el que estaba sentado en el banco, no quiere quedarse sin saber qué es lo que está ocurriendo. Y él cree que ese muerto viviente, esa especie de zombie, esa especie de personaje que el doctor Caligari ha mostrado, cree que es el culpable de todo eso. Porque no es un personaje normal, parece un vampiro. Es más, se puede decir que El gabinete del doctor Caligari es la primera película donde vemos las costumbres realmente vampíricas, porque Cesare se mueve única y exclusivamente por la noche. Se va escudriñando por todos los pasillos, por todas las estancias, por todas las calles de esta extraña ciudad, de formas poligonales, arrastrándose como Nosferatu se arrastraba a través de todo su castillo y a través de la ciudad esta de Bremen, si mal no recuerdo. No me acuerdo ahora cuál era la ciudad de la película muda, si era precisamente, creo que era Bremen. Se va arrastrando exactamente igual que Nosferatu, es como un cadáver viviente, es decir, Cesare es prácticamente pues el padre de Nosferatu, es el padre del conde Orlok. Francis no se da por vencido y lo que quiere es averiguar qué es lo que ha ocurrido con su amigo. Pero vemos que hay una mujer entre medias, de la cual están tanto Francis como Alan enamorados. Una mujer guapa, muy elegante para su época, que también va a ver el espectáculo y que entra precisamente donde está el gabinete del doctor Caligari. Es decir, donde está, bueno, no el gabinete, sino la estancia, la carpa, donde tiene a Cesare guardado. Entonces es tal el impacto que se lleva la mujer al ver a Cesare, a ver a ese personaje que parece un cadáver viviente, que realmente llega a su casa completamente trastocada. Y aquí empieza un proceso psicológico para ella tremenda, porque al enterarse de que Alan, el personaje que ella estaba enamorada, del que ella estaba enamorada, porque de los dos amigos, los dos están enamorados de la misma mujer, él quería a Alan, no a Francis, él quería a Alan, y al enterarse de la muerte de Alan, pues cae completamente en la locura. Pero claro, el impacto de ver a ese muerto viviente, a ese sonámbulo, a ese zombi ha sido prácticamente algo catatónico para ello. Algo catatónico, pero Francis no se da por vencido, ya que después de la muerte del primero, es decir, de la primera muerte en la ciudad, se sucede la muerte del segundo, y todo porque ese sonámbulo llamado Cesare, ese muerto viviente, le ha dicho: usted va a morir al amanecer. Entonces, claro, no puede dejar de pensar qué es lo que va a ocurrir. Pero es que también la mujer, esta chica tan guapa, tan enamorada de Alan, le pregunta a Cesare cuál va a ser mi futuro, y le dice que va a morir también esa noche. Por lo tanto, Cesare se mueve hasta la casa de esta mujer, porque parece que realmente tiene como un sexto sentido de como oler a sus víctimas, e intenta matarla. Pero Cesare, dentro de su cuerpo, dentro de su mente, hay algo que se despierta y se enamora de este personaje, del personaje de la muchacha, de este personaje que realmente es una auténtica belleza para la época. Pero Cesare es una persona que tienen que estar alimentando constantemente, porque está viviendo en el limbo. Él está demasiado cadavérico, demasiado delgado.
y secuestra a la muchacha, pero no se la lleva muy lejos. La lleva por los brazos por todas esas calles laberínticas, extrañas y terroríficas, como si fuera un vampiro. Vemos secuencias que hemos visto en 1001 películas de terror, como Cesare lleva a su víctima en brazos por los tejados de esta ciudad absurdamente poligonal, pero que es perseguido por la policía porque Francis no se da por vencido. Pero Francis, por las noches, va al gabinete del doctor Caligari a ver si efectivamente es Cesare o no es Cesare el asesino en serie de esa ciudad, y ve que el doctor Caligari y que Cesare están durmiendo. Está durmiendo Cesare en su sarcófago, por lo tanto no se lo puede explicar. No se lo puede explicar de ninguna manera. Dice, entonces, ¿quién es la persona que está matando? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es ese espectro, ese vampiro, o ese muerto viviente, o esa persona, o ese asesino que realmente está matando a las personas aquí en la ciudad? La ciudad ya está completamente, totalmente aterrorizada. Y el doctor Caligari hipnotiza a otra persona para que se haga pasar por un asesino y le cojan de una manera falsa. Entonces, una de las veces, Francis, corriendo detrás de ese sonámbulo, llega a un edificio donde pone manicomio. Entonces, en ese manicomio es realmente la clave auténtica de esta película, ya que él entra porque en una gran persecución en el que descubren al doctor Caligari en su gabinete, porque ven que el Cesare falso que tenían era un maniquí, es decir, que el Cesare auténtico, el sonámbulo, era el asesino, es el que está provocando las matanzas. Y entonces el doctor Caligari se refugia en el manicomio. Y claro, Francis dice, ya está, este es un hombre loco que se ha escapado del manicomio. Pero cuando entra, llegan a la puerta y pregunta a las personas que hay allí, ¿aquí hay una persona que se llama doctor Caligari? Y todos dicen, no, en absoluto, aquí no hay nadie que se llame Caligari. Esto es un manicomio, aquí no hay nadie que se llame Caligari. Y dice, quiero hablar con el director. Y cuando llega y abre la puerta de lo que es el despacho del director, se encuentra al auténtico doctor Caligari, que este consigue volver a huir, y corriendo intenta irse del manicomio, pero es atrapado por las personas que están allí, metida con una camisa de fuerza, en una celda extrañísima, en una celda que no parece realmente una habitación, sino que parece una habitación sacada de una pesadilla, porque todos son formas triangulares, exageradísimas, donde la luz está pintada realmente en los decorados, porque la película está filmada en exteriores y en interiores, pero los exteriores también son interiores pintados, por lo tanto, para darle un sentido mucho más pesadillesco a todo esto. Cuando el doctor Caligari pues es encerrado, empiezan a ver los apuntes del que era efectivamente el director del manicomio, pero no saben que el auténtico director es una persona que está en trance, pero que no se sabe en dónde la tienen. Entonces empiezan a ver el diario del doctor Caligari, pero ese señor no se llama Caligari. Ese señor lo que había hecho era basarse en un relato de 1700 en el que un místico llamado doctor Caligari encontró una fórmula para hipnotizar y convertir en sonámbulos a la gente para que cumplieran todas sus órdenes, para matar a placer y poder él imponer, digamos, su voluntad a todas las personas vivientes que hubiese por allí. Y además utilizaba el auténtico doctor Caligari, un muñeco para que no se supiese que su sonámbulo, que su muerto viviente, que su persona hipnótica no fuera descubierta. Por lo tanto, ya han descubierto el auténtico secreto del doctor Caligari. Pero ahí no termina la cosa. Ahí no termina ni muchísimo menos la cosa. Porque el doctor Caligari conseguirá zafarse de todos ellos, porque él domina la técnica del hipnotismo y del sonambulismo. Y entonces cuando el doctor Caligari vuelve de nuevo a hacerse pasar por ese doctor normal del manicomio, no sin antes pasearse por todas las calles de esa ciudad, porque logra escapar del manicomio, no sabemos cómo, seguramente hipnotizando a las personas, a los vigilantes que tenía en su celda, él se vuelve ya
completamente trastornado de lo trastornado que él estaba. Iba viendo por todas partes, como en una pesadilla de David Lynch viésemos: tú eres Caligari, tú eres Caligari, tú eres el auténtico Caligari. Y entonces ahí es donde empieza el auténtico reinado de terror para toda la ciudad de Ostenwald, que es la ciudad donde había llegado él días antes con la feria, hipnotizando a todo el mundo. Y es precisamente, Francis, una de las veces cuando entra dentro del manicomio, donde es también atrapado, y vemos que junto con su amigo, el otro señor mayor, le dice: aquel señor que está ahí delante es Cesare, ese señor que se cayó junto a mi amada, ese es el monstruo que atrapó y secuestró a la mujer que yo amo. Pero a la mujer que él ama también está a su lado y se comporta de un modo extraño. ¿Qué es lo que ocurre? El doctor Caligari, el nuevo doctor Caligari, ha conseguido hipnotizar a toda la ciudad y les ha hecho pasar todos por sonámbulos, creyendo que la ciudad está embrujada, porque tanto el señor mayor como Francis también ya están hipnotizados por ese doctor. Entonces, cuando Francis entra, él está completamente obsesionado. Cuando entra dentro del manicomio, al final de la película, está obsesionado con la mujer a la que ama, que realmente ella no estaba enamorada de él, sino de Alan, su amigo. Y le cogen y le meten una camisa de fuerza en otra estancia y le hacen llamar al que es el nuevo director de este manicomio. Este nuevo director no es otro que Caligari, el nuevo doctor Caligari, con una perspectiva, es decir, con un maquillaje y con unas formas completamente distintas. Pero cuando se van los que le han puesto la camisa de fuerza, Francis, atrapado ya con su camisa de fuerza, ve que este doctor se suelta un poco el pelo, se pone unas gafas, se encorva de nuevo y reconoce al auténtico, es decir, otra vez al nuevo Caligari, que había sido realmente el señor de la feria y que les había mostrado a Cesare. ¿Qué quiere decir? Que él también se había vuelto loco. Él también había perdido la razón. Él, al decir que su prometida, ese espectro que al principio de la película vagaba por esos caminos tan espeluznantes y tan horripilantes, era realmente su mujer. Pero su novia, esa prometida suya, dice que ella no puede casarse con él porque él no le ama, porque ella no le ama y porque pertenece realmente a la realeza. Pero es que ese señor también mayor que estaba a su lado, que no puede ver a su mujer y a su hija y que ve fantasmas por todas partes, es también otro sonámbulo, otro espectro que le tienen completamente hipnotizado para que pueda Caligari controlar a toda la gente de la ciudad. Entonces Caligari, al final de esta película de terror inigualable, lo que hace es controlar toda la ciudad y a todas las personas que viven en ellas, atemorizándolos, aterrorizándolos, incluso diciéndoles que hay fantasmas, que hay espectros, que hay muertos vivientes por todas partes. El gabinete del doctor Caligari es realmente un clásico de la historia del cine, como os he contado. Pero no os he contado muchos de los detalles de la película, os he contado a grandes rasgos lo que es el argumento principal. Pero si veis la película, que además en esta versión de Orígenes del Cine viene muchísimo más detallada porque es el metraje íntegro, con colores en el que los interiores por la noche son con tonos azulados. Los movimientos de Cesare, por ejemplo, están filmados en planos generales, viendo cómo se arrastra, cómo prácticamente se mueve a base de sombras, cómo se va moviendo a través de todos esos pasillos, pues esas calles imposibles, con esos escalones que están inclinados de una manera completamente irregular, totalmente pesadillesco. El expresionismo alemán es un movimiento cinematográfico que lo que hace es variar completamente las leyes de la física en lo que a la puesta en escena y a los decorados se refieren, para otorgarles luces, sombras, pintadas, algunas ficticias, otras no, con formas geométricas, todo ello como si fuera una auténtica pesadilla onírica. Es decir, es una película, es un movimiento que está contado, sus películas están contadas desde un punto de vista subjetivo, no objetivo. Es como si nosotros estuviésemos dentro de una pesadilla, porque los personajes que viven, tanto Francis como el señor mayor, están viviendo dentro de una pesadilla. Francis cree estar enamorado de ese espectro, de esa mujer que se está paseando como si fuera un auténtico
como un auténtico alma en pena, un alma en pena que tiene la mirada huidiza. Todos esos personajes que no se miran los unos a los otros, sino que miran a los lados, que miran enfrente, con la mirada como si no estuvieran hablando absolutamente a nadie. Es una película realmente donde el comportamiento y la interpretación es tan exagerada como los auténticos decorados que tiene todo. Todo está desarrollado en decorados de una manera muy limitada, porque casi siempre los personajes se mueven como por 4 o 5 decorados, pero eso sí, tratados de una manera cinematográfica, con unos ángulos de cámara muy distintos para que parecen que sean varios. Y además, intencionadamente el director lo que hace no es filmar el decorado de una manera homogénea, es decir, con movimientos de cámara en donde veamos todo el decorado en sí mismo, sino que deja la cámara fija en planos picados, en contrapicados, para que esas formas geométricas sean todavía más retorcidas. Y también son retorcidas las interpretaciones, todas ellas, como yo os digo, son muy exageradas. Cuando el falso doctor Caligari le tienen y han descubierto que él es el auténtico asesino, el que está, vamos, no asesino, sino el que ha provocado el sonambulismo, la hipnosis, en lo que es en Cesare, él intenta de todas las maneras, pues intentar matar a todas las personas que están intentando atraparle en ese momento. Pero claro, le cogen, le atrapan en una camisa de fuerza y le meten en una celda. Pero ¿cómo se librará? Evidentemente utilizando su poder hipnótico. Un poder hipnótico que él ha ido perfeccionando con el tiempo. Un poder hipnótico que intentará que toda la ciudad esté absolutamente sumida en el caos, en un caos fantasmagórico. La interpretación de Conrad Veidt, al que también conoceremos por una película llamada The Man Who Laughs, El hombre que ríe, otra película de expresionismo alemán totalmente terrorífica también, ya os lo comentaré más adelante este film, es una interpretación escalofriante, porque los primeros planos de Cesare, que tiene una serie como de, ¿cómo os diría yo?, como de ojeras, con unos ojos que parecen que estar en blanco, con una mirada muy penetrante, con una dentadura que parece que se le está como cayendo a trozos, con los labios, los dientes completamente oscuros, los labios negros, una tez que parece un cadáver viviente, sus movimientos realmente extraños, como si fuera un mimo, delgadísimo, que parece un esqueleto, un auténtico cadáver viviente, como si fuera una rata que se va escudriñando por todas partes, nos recuerda al conde Orlok de Nosferatu. Pero es que Cesare es anterior, porque Nosferatu es de 1922 y esta es de 1920. La verdad es que la figura de Cesare, como sonámbulo, como espectro, como fantasma, como alma en pena, como persona sin sentido que seguía solo por instintos o por, digamos, vamos, por instintos al encontrar a la chica protagonista de la película, o mejor dicho, a las órdenes de otra persona, a las órdenes del doctor Caligari, es como si fuera un auténtico vampiro, porque solo se mueve por la noche, como los vampiros, para matar, para sacrificar, para asesinar, pero moverse de una manera en la que nadie le puede ver. Es decir, por la noche nadie se da cuenta de los movimientos de Cesare, nadie le ve, nadie, es como una especie de fantasma que aparece y desaparece. Además, su voz, evidentemente, como eso, estamos en una película muda, el movimiento de las cuerdas vocales que él parece tener en el cuello parece una voz como si no pudiese llegar a hablar, una voz que tú te imaginas como que si viniese de ultratumba, porque cuando le dice a Alan al principio de la película en la feria, al amanecer serás tú el que muera, evidentemente pues Alan lo dice, Alan se queda completamente desbocado, se queda muy asustado, ya no solo por lo que ha dicho, sino seguramente en la manera en lo que lo ha dicho. Es decir, la figura de Cesare es una figura que ha influido en todos los vampiros, en todos los fantasmas, en todos los espectros, en todas las almas en pena de la historia del cine. En la película Suspense, por ejemplo, que ya os lo comentaré, protagonizada por Deborah Kerr, aquella película basada en el relato de James Joyce llamado La otra vuelta de tuerca, uno de los fantasmas es auténticamente clavada a la amada que al principio de esta película viene paseando como un alma en pena por ese camino alrededor del bosque del manicomio.
Es decir, parece como si nosotros lo viésemos por la calle, huiríamos porque parece que estuviésemos viendo un auténtico espectro. El gabinete del Dr. Caligari es una película fantasmagórica, espectral, donde la hipnosis y el sonambulismo son utilizados precisamente como motivo catalizador para provocar el terror. Es decir, qué mayor terror de no ser consecuentes y que no poder controlar directamente nuestros actos, sino que una mano negra nos esté continuamente controlando, en el que no seamos personas con voluntad propia, en donde estemos atrapados en un lugar donde no podamos salir, ya sea un manicomio, ya sea la celda de esos manicomios, ya sea el bosque alrededor del manicomio o esa ciudad de aspecto completamente fantasmagórico que parece un castillo tenebroso porque está pintada en un fondo teatral, pero toda ella como si fueran pequeñas casitas triangulares que parecen que forman un castillo totalmente tenebroso, cuyos interiores, cuyas calles, parecen los interiores de ese mismo castillo espectral. Es realmente terrorífica la película. Esta edición viene además con los tintes originales, en donde las secuencias de noche están pintadas en azules, las secuencias de día están tintadas en colores amarillos o anaranjados, y es la versión íntegra, donde Cesare se va arrastrando como rata para realizar los asesinatos, para realizar esos crímenes como si fuera un vampiro, para atrapar a esa mujer de la que ha quedado prendada, a estancias, digamos, del Dr. Caligari, pero sin que Caligari se entere. La manera en que Caligari tiene de interpretar su locura alrededor del manicomio, viendo constantemente el nombre de Caligari por todas partes, obsesionándose con ello. ¿Qué película de terror ha llegado tan lejos en las obsesiones de un hombre, en las obsesiones de un loco que tiene un peligro, y es un peligro realmente para toda la sociedad? Porque toda la película termina convirtiendo prácticamente a la ciudad en casi todos fantasmas, espectros, porque eso es lo que dice el señor mayor al lado de Francis al principio de la película. Solo veo fantasmas, solo veo espectros, solo veo almas en pena que se están moviendo de un lado para otro en esta ciudad. O sea, imaginaos, el Dr. Caligari ha conseguido que esa ciudad ya de aspecto fantasmagórico esté habitada por auténticos espectros y almas en pena que son sonámbulos, cuya voluntad ha sido dominada por una persona, por un místico que es otro loco que está imitando a una persona que perfeccionó el sonambulismo y la hipnosis para inducir terror por la pérdida de voluntad de las personas. Esta película además tiene también un profundo trasfondo incluso político bastante soterrado, y es que estamos al final de la Primera Guerra Mundial, donde empiezan los totalitarismos políticos. Y aquí también hay una crítica soterrada a esos totalitarismos, porque el Dr. Caligari se comporta como un político muy totalitario que quiere mantener controladas las voluntades totales de todas las personas de esa ciudad a través, evidentemente, de ese catalizador que es el sonambulismo. Entonces los totalitarismos es lo que tienen, que los líderes políticos totalitarios lo que hacen es controlar a todas lo que es la sociedad, para tenerlos como aterrorizados y atemorizados. Pero es que Caligari es eso precisamente, un loco que lo que quiere es a través del sonambulismo tenerlos todos aterrorizados, aunque sea a través de la locura, aunque sea a través de que vean fantasmas, aunque sea a través de que vean lo que no es realmente la realidad. Esos totalitarismos que nos indican o que nos engañan diciendo que hay fantasmas donde no los hay espectros donde no los hay, pero que la ciudadanía los ve porque están hipnotizados, porque están realmente viviendo un mundo que es completamente irreal, y eso es lo que viene precisamente a denunciar el gabinete del Dr. Caligari. Una película de terror que sinceramente es la base de todas las películas de terror. Y El Exorcista, que tanto muchas veces me la pedís, en lo que se refiere a atmósfera, a interpretaciones y a todo ello, no le llega ni a la altura del betún a una película tan importante como El gabinete del Dr. Caligari. Verla en edición de Orígenes del Cine, con una banda sonora chirriante que le han puesto, pero sobre todo con unas imágenes perturbadoras a más no poder, es una auténtica experiencia. Ver a esos personajes cadavéricos, completamente demacrados, con la mirada huidiza,
da terror, infunde pánico, es un terror psicológico, es un terror que te infunde que la falta de voluntad de una persona le puede convertir en un espectro, en un sonámbulo, en algo completamente sin vida. Y eso es Cesare el sonámbulo, un personaje sin vida, que le han quitado su voluntad, le han arrebatado durante 23 años, porque es la edad que tiene Cesare en la película, le han arrebatado su vida para siempre. Todo a estancias de ese doctor, también doctor loco, que se terminará haciendo con el control hipnótico de toda la ciudad. Una auténtica pesadilla de película. Una auténtica pesadilla en el que cada plano está estudiadísimo, con unos ángulos de cámara extrañísimos, que luego serían muy imitados en la Universal, en las producciones de la Universal, por ejemplo en el Dr. Frankenstein en 1931, que la tenéis comentada aquí en el canal, por ejemplo cómo está filmado lo que es el laboratorio del Dr. Frankenstein, en el que los escalones de subida al torreón y todo eso, pues llaman mucho la atención porque parecen derivados de Caligari, la estancia donde tienen al monstruo de Frankenstein, Boris Karloff. Cuando le tienen cogido encadenado, también remite al expresionismo alemán. Pero también el expresionismo alemán influyó mucho en las maneras en las que Orson Welles filmaba sus películas. Otelo, Macbeth, Ciudadano Kane, en las luces, en las sombras y también en el cine negro. En esas películas policíacas donde los gángsters, los mafiosos, solo se mueven por la noche, para que no sean descubiertos, al igual que Cesare se mueve por las noches, para que no sea descubierto. Para que no sean descubiertas sus fechorías, sus asesinatos, al igual que en las películas del cine negro. El gabinete del Dr. Caligari es una de las mejores películas de terror de la historia del cine, una de las más importantes de todos los tiempos. Además que en una de las veces que hice una de las encuestas, Caligari ganó por más de un 50% de los votos. Esta película no os la podéis perder bajo ningún concepto si os gusta el género de terror, porque es la madre de todas las películas de terror. No es una película donde una niña baje unas escaleras, se le dé la vuelta a la cabeza y eche espumarajos verdes por la boca. No, en absoluto. Esto es terror psicológico del bueno. Esto es una película de terror. El gabinete del Dr. Caligari. No hay más que ver aquí en la portada el rostro blanquecino, mortecino de Cesare, con su amada completamente ya aquí, convertida con este vestido blanco en un auténtico como si fuera espectro, y detrás, aquí, al Dr. Caligari, ese científico loco, que se fijó en el misticismo de hace 200 años, de 1700, para controlar las voluntades de miles de personas. ¿Quién sabe si ya no solo de ese pequeño pueblecito, sino del mundo entero? Un auténtico peligro, pero ¿qué puede ser más terrorífico que un país, un mundo, una ciudad controlada por un loco? Más terrorífico eso no puede ser. El gabinete del Dr. Caligari, una obra maestra del expresionismo alemán, una película que marcó una época, y junto con La carreta fantasma y Nosferatu, las tres películas de cine fantástico que marcaron una época y que sentaron las bases de las películas de terror y fantásticas de todos los tiempos. Todas, absolutamente todas, las películas de terror que se hicieron después de esta, de Nosferatu y de La carreta fantasma, todas tienen reminiscencias a estos tres films. Cualquiera, ya sea en sus luces, en sus sombras, en la manera de mover la cámara, en cómo se filman los decorados, en la puesta en escena, sobre todo en las secuencias claroscuras, en el derroche, digamos, de imaginación, en lo que se refiere a las tonalidades pesadillescas, al comportamiento de los seres sobrenaturales. Lo sobrenatural es algo que es omnipresente en toda la película. Esas miradas que tienen los personajes así, diciendo solo veo fantasmas, solo veo espectros, solo veo almas en pena, provoca un terror en el espectador realmente inquietante. Yo la primera vez que la vi como experiencia personal, la vi poniéndome unos cascos, unos auriculares de noche. No pude terminar de verla sin encender la luz y de quitarme los cascos. Y yo no soy una persona que sea fácilmente impresionable, porque es una película que tiene una atmósfera tan pesadillesca y tan onírica que sinceramente da mucho yuyu, como se dice. El gabinete del Dr. Caligari es una obra maestra de todos los tiempos. No podéis dejar de ver esta película si sois aficionados al género de terror. Pero ojo, al género de terror bueno. No estoy diciendo que El Exorcista no lo sea, pero es que esta película es, vamos, no tiene nada que ver con la del Exorcista. Tanto que me la pedís, esta le da 1000 vueltas al Exorcista.
Esta fue la película que generó o que creó el género de terror. El Exorcista es una película buena, muy buena, más hija de esta película, El gabinete del Dr. Caligari. Cuando la veáis, decidme vuestras impresiones, porque realmente es una película difícil de ver, difícil de soportar, y difícil de aguantar en algunos momentos. Y estamos hablando de una película hace 100 años. El gabinete del Dr. Caligari, un proyecto que iba a filmar desde un primer momento Fritz Lang, pero debido a su negativa, Robert Wiene, no sé cómo sería en alemán Robert Wiene, pues la escogió para realizar. Y la verdad es que no es que Fritz Lang fuera mal director, ni muchísimo menos. Otro gran director que también tiene grandes películas expresionistas. Pero la verdad es que la atmósfera pesadillesca que le dio Robert Wiene a esta película es completamente única. Es la película de terror definitiva, El gabinete del Dr. Caligari. No os la perdáis. Hasta pronto.